Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche iniciamos aquí en el canal un nuevo miniciclo de cine europeo que va a estar dedicado a comentar tres películas protagonizadas por tres grandes actrices del cine europeo, dos francesas y una italiana. Y como es costumbre aquí en el canal, lo que vamos a hacer va a ser comentar las películas de la que tiene menos calidad a la que tiene más calidad. La película que vamos a comentar esta noche no voy a comentarla especialmente porque ser una película, os lo digo ya sinceramente desde un punto de vista completamente franco, no es una película de una grandiosa calidad ni muchísimo menos. Esta película se la conoce más realmente por la protagonista y por el director, porque entonces cuando se estaba filmando, la protagonista de este film y el director de la misma estaban casados y prácticamente a punto de divorciarse. La actriz protagonista de esta película se la puede considerar a día de hoy dentro de lo que es la historia del cine, se la puede considerar totalmente un mito erótico y un sex symbol dentro de la década de los años 50, de los años 60 y parte de los años 70 del siglo XX. Realmente no se la puede considerar a esta actriz como una actriz realmente de bandera a la altura pues de las actrices, ya os digo, de la época de los años 50, de los años 60 y de aquí en adelante, ni muchísimo menos. Pero sí que tenía la suficiente pericia, la suficiente picardía y calidad, entre comillas, cinematográfica a la hora de interpretar sus papeles para ser considerada, yo creo que una de las grandes actrices francesas, pero sobre todo por los centímetros de piel que mostraba a lo largo de todas sus películas y prácticamente, no a lo mejor desde el principio de su filmografía, pero sí se puede decir desde la película que vamos a comentar esta noche, que es considerada una de las películas más eróticas de la historia del cine, prácticamente sin mostrar, se puede decir así, sin mostrar ningún desnudo en pantalla, solo con insinuaciones, con diálogos y con situaciones. La película que vamos a comentar esta noche, ya os digo, se puede considerar un clásico de la historia del cine no por su calidad, en parte la tiene, pero realmente, ahora entraremos de lleno a comentarla, se puede considerar esta película como un film hasta cierto punto fallido y hasta cierto punto conseguido. Pero es un clásico por la protagonista del film y sobre todo por el mayúsculo escándalo que formó en el momento de su estreno. Os estoy hablando de la película que es nada más y nada menos que Y Dios creó a la mujer, aunque aquí viene un error en la portada del Blu-ray muy importante, que pone Dios creó la mujer, no, es Y Dios creó a la mujer. La verdad es que un pequeño tirón de orejas para los creadores del Blu-ray y para la compañía. Dirigida por Roger Vadim en 1956 y protagonizada por lo que es, ya os digo, uno de los grandes sex symbols de la historia del cine, la actriz francesa Brigitte Bardot, y también secundada por un elenco de secundarios realmente muy notable, el actor alemán Kurt Jürgens, y también vamos a decir los dos galanes o pseudo galanes del cine francés que en su momento fueron Christian Marquand y Jean-Louis Trintignant, sobre todo Jean-Louis Trintignant, que ha sido muy conocido porque digamos que su carrera fue a más y se convirtió en uno de los grandes actores de la historia del cine francés. Hablar de Brigitte Bardot, pues es hablar, pues ya os digo, uno de los grandes mitos eróticos de la historia del cine. Y se puede decir que el papel que interpreta en esta película es muy parecido, hasta cierto punto parecido, a la historia de la propia Brigitte Bardot. Esta película, dirigida en el 56 por Roger Vadim, se puede considerar, ya os digo, a día de hoy un clásico, pero más por la propia Brigitte Bardot, que creó realmente una moda, un estilo y un comportamiento en muchas de las mujeres y chicas jóvenes de la época que se puede decir que fue muy censurado tanto por sus familiares, por así decirlo, y porque la película fue prohibida en numerosos países, incluso a día de hoy. Yo creo que incluso en todos estos países europeos y americanos en las que no pudo estrenarse, sí que se llegó a estrenar, pero de una versión completamente censurada. El director Roger Vadim yo creo que es uno de los directores que está en boca de muchos o incluso muchos intelectuales, o yo diría pseudointelectuales de los años 60, por ser un director muy rompedor en su momento. Era un director cuyas películas no tenían un sentido del ritmo realmente desarrollado. Ver los 90 minutos de Y Dios creó a la mujer es realmente una tarea, yo os lo tengo que decir, bastante tediosa. Pero es un director que lo que sí cuidaba mucho era la puesta en escena, la fotografía, la iluminación y el colorido. Pero yo no sé si Roger Vadim realmente sabía lo que era el montaje y el ritmo cinematográfico.
Y yo por lo único que puedo, digamos, envidiar a Roger Vadim es porque estuvo casado con 3 grandes o importantes actrices de la historia del cine. Con Brigitte Bardot, con Catherine Deneuve y con Jane Fonda. Es decir, estas 3 mujeres, bueno, creo que con Jane Fonda no llegó a casarse, o creo que sí, no, ahora no me hagáis del todo caso, pero sí que llegó a tener una relación bastante prolongada, sobre todo porque llegó a dirigir a Jane Fonda en una de las películas de ciencia ficción más bizarras que se recuerdan y que yo he visto en mi vida, que es Barbarella, la Venus del espacio. Una película que yo no sé si me atreveré a comentar alguna vez aquí en el canal. Pero ya os digo, vamos a centrarnos en lo que es Brigitte Bardot y la película. Brigitte Bardot, ya os digo, es una de las actrices más famosas del cine francés en la época, o que saltó a la fama en la época de los años 50, y que fijaos, en el año en el que se estrenó esta película, en el 56, cuando se estrenó en diversos festivales internacionales, la presencia de Brigitte Bardot, que se convirtió de la noche a la mañana en un mito erótico, en un sex symbol, llegó a eclipsar a las mismísimas mayoratas, a Sofía Loren y a Gina Lollobrigida. Realmente porque interpretó un papel que yo creo que en aquella época ni la mismísima Gina Lollobrigida o incluso Sofía Loren se hubiesen atrevido, digamos, a realizar, ni muchísimo menos. La verdad es que el papel que realiza Brigitte Bardot en esta película es uno de los más escandalosos de la historia del cine, o al menos desde el primer momento, desde el minuto 1, cuando se estrenó en las grandes pantallas. En Estados Unidos, Brigitte Bardot, gracias a Y Dios creó a la mujer, se convirtió en un mito erótico prácticamente en el acto. Y además es que Brigitte Bardot creó también una moda y un estilo que fue incluso imitado por muchas actrices en los años 50 y en los años 60 en Hollywood, sobre todo en los años 60. Ahora vamos a hablar de ese estilo que creó Brigitte Bardot cuando nos metamos de lleno en lo que es el argumento de la película. También cabe resaltar que Brigitte Bardot nació en París y que además pertenecía a una familia, digamos, distinguida, de la nobleza. Hombre, no que tú fuera de la clase alta, pero sí de cierta burguesía francesa. Y además, desde muy niña se empezó a interesar por lo que eran las artes escénicas, lo que era la danza, lo que era la interpretación, lo que era el canto. Llegó a grabar creo que 60 o 70 discos aproximadamente. Creo recordar que mi padre llegó a comprar de joven un disco de Brigitte Bardot, porque realmente pues era, digamos, una de las actrices de moda cuando mi padre era adolescente o incluso joven. Pero esa preocupación por las artes escénicas de Brigitte Bardot la llevó incluso a participar y a pertenecer en una de las grandes escuelas de danzas de Francia, en París, en la ciudad donde vivía y donde nació. Y además es que fue también compañera de danza de la mismísima Leslie Caron, la protagonista de Un americano en París, junto con Gene Kelly, dirigida por Vincent Minnelli en el 51. Y también se puede decir que Leslie Caron, durante el tiempo que fue compañera de Brigitte Bardot, realmente no acabó de entenderla, porque eran personas muy distintas, muy diferentes. Leslie Caron siempre se inclinó más por el cine clásico, incluso dio el salto, ya os digo, a Hollywood. También protagonizó, además de Un americano en París, Gigi, del año 1958-59, junto a Maurice Chevalier y a Louis Jourdan. Pero Brigitte Bardot, digamos que iba por otra corriente. Brigitte Bardot, aun perteneciendo, digamos, a una clase más acomodada, más conservadora, destacó prácticamente desde el principio de su, vamos a así decirlo, de su vida o de su adolescencia, por ser una mujer, vamos a decirlo, liberada. En 1952, cuando apenas tenía 18 años, se casó con el director Roger Vadim, con el director de esta película, y tuvieron un romance bastante sonado. Pero lo que ocurrió es que cuando empezó a dirigir Roger Vadim a Brigitte Bardot en esta película, se puede decir que plasmó toda su personalidad. Porque en esta película Brigitte Bardot interpreta a una mujer liberada sexualmente, muy despreocupada, que no tiene sentimientos de culpa por nada ni por nadie de las personas que están a su alrededor. Es decir, comete actos, por así decirlo, que no llevan a que ella intente pensar realmente si le ha podido sentar bien o mal a sus congéneres, a su marido o incluso a sus familiares, ni muchísimo menos, pero que es una mujer que lleva dentro de sí un conflicto interno realmente importante, porque no sabe en la vida lo que quiere. Y Roger Vadim escribió el guión de Y Dios creó a la mujer pensando precisamente en su mujer,
en Brigitte Bardot. Prácticamente el mismo año que se estrenó la película se divorciaron, en 1956-57 aproximadamente. Pero gracias a esta película se puede decir que a su exmarido, Brigitte Bardot, pues se convirtió, o se puede decir que dio un pelotazo en la historia del cine y se convirtió por la puerta grande en uno de los grandes mitos eróticos y sex symbols de la historia del cine francés, del europeo y evidentemente por extensión en la historia del cine en general. Y Dios creó a la mujer es una película que, ya os digo, relata mucho lo que es la vida y lo que era la personalidad que realmente tenía Brigitte Bardot. Argumentalmente, la película nos sitúa en Saint-Tropez, realmente el sitio donde actualmente vive Brigitte Bardot. Y interpreta a una chica prácticamente de 18, 19 años, la edad con la que le conoció precisamente Roger Vadim, que es huérfana, vive con una familia muy humilde en Saint-Tropez, en una casita de campo, pero es una mujer que, por lo que se nos da a entender desde el primer momento, desde la primera secuencia donde se nos presenta a la actriz, ya es una mujer muy liberada sexualmente. Es una mujer precoz, por así decirlo, que ya ha tenido numerosas aventuras, pero que no sabe lo que quiere en la vida, ni muchísimo menos, ya que ella es totalmente consciente de su atractivo físico y que lleva por el camino de la amargura, por así decirlo, a todos los hombres que se encuentra por el camino. Encandilará a un empresario rico, interpretado por Kurt Jürgens, actor alemán, que fue además el villano en una de las películas de James Bond, en La espía que me amó, si mal no recuerdo. Y además este hombre lo que pretende es comprar un trozo de tierra en Saint-Tropez, prácticamente al lado del mar, para construir un gigantesco casino. Ese trozo de tierra pertenece además a otra familia humilde, pero que también tiene un negocio con una especie como de barcos de pesca, y que tiene a dos hermanos que están enamorados de Juliette, del personaje de Brigitte Bardot. Uno menor y otro mayor. El mayor está interpretado por el actor Christian Marquand y el menor interpretado por el actor Jean-Louis Trintignant, que, como os he dicho anteriormente, sería o se transformaría con el tiempo en uno de los grandes ganales y uno de los grandes actores del cine francés, de la historia realmente del cine francés. Se puede decir que el personaje de Juliette, interpretado por Brigitte Bardot, va a encandilar a estos tres hombres, pero de una manera en la que los tres simbolizan algo muy distinto dentro de la película. Kurt Jürgens, el actor alemán, este empresario dentro de la película, lo que quiere es atraer así a Juliette, a lo mejor no como esposa o como amante, pero sí como una mujer a la que pretende encarrilarla la vida, porque él sabe, debido a la experiencia, interpreta ya a un señor mayor, que ella es una mujer muy despreocupada, muy precoz, liberalmente o sexualmente muy liberada, y que eso a la larga en su vida no le va a traer demasiadas buenas consecuencias. Uno de los dos hermanos, interpretado por Christian Marquand, los que tienen el negocio al lado de la playa, interpreta, digamos, a un hombre que quiere solo una aventura con ella, única exclusivamente, pero es el hombre del cual Juliette, Brigitte Bardot, está enamorada, y profundamente, porque interpreta a Christian Marquand a un hombre, digamos, que simboliza toda la masculinidad, por así decirlo. Sin embargo, el actor Jean-Louis Trintignant interpreta a un chico que está enamorado idílicamente de Juliette, pero que Juliette hace los esfuerzos por querer estar con él, por querer enamorarse, por querer hacerle feliz, pero que no llega a conseguirlo totalmente. Por lo tanto, los tres hombres a los que tiene, digamos, encandilada Brigitte Bardot, se puede decir que los tres hombres la quieren de una manera completamente distinta. Y de ahí el conflicto emocional e interno que tiene Brigitte Bardot, el personaje de Juliette, realmente en la película. Además, en la película hay un detalle muy gracioso, y es que Juliette, Brigitte Bardot, vive, ya os digo, en una casita con una familia muy humilde, que la acogió porque ella es huérfana, y ella vive rodeada de animales, un conejo, un gatito, tiene también un periquito, vamos, un pajarito dentro de una jaula. Y en la vida real, así es como realmente ha terminado Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, y si me permitís el inciso respecto a la película, pero que me viene muy al caso para comentarlo, Brigitte Bardot llevaba de joven, cuando era una mujer joven, una vida también bastante liberada en el sentido. Estuvo casada con 4 hombres, con ninguno cuajó, y de uno de ellos se quedó embarazada, pero ella no deseaba realmente tener a su hijo.
Y cuando ella dio a luz al bebé, a su hijo, se puede decir que el hijo lo creó su padre, no fue Roger Vadim, fue otro de los hombres con los que estuvo casada. Y que el hijo ha llegado a renunciar directamente a su madre, porque Brigitte Bardot no ha querido realmente a su hijo. Brigitte Bardot hoy en día, yo creo que es una de las últimas grandes estrellas del cine de aquella época, vive a los 80 y muchos 90 años, también en Saint-Tropez, en la ciudad donde se desarrolla, en el pueblecito ciudad donde se desarrolla la historia de esta película, también rodeada de animales. Y es que además, por lo visto, tiene una fundación para la defensa de los animales domésticos. Y que además lleva el propio nombre suyo, la fundación lleva su nombre, el nombre de Brigitte Bardot, esta fundación, y que se dedica actualmente pues a cuidar animalitos en la casa donde que ella viva. Pero que su hijo no quiere absolutamente saber nada de la madre, porque Brigitte Bardot repudió a su hijo, realmente no quería tenerlo. Brigitte Bardot, ¿por qué digo que es una mujer muy parecida al personaje de Juliette en Y Dios creó a la mujer? Porque fijaos que hay que tener realmente el corazón de hielo y hay que tener agallas para decir yo no quiero realmente, no es que a lo mejor no quiera a su hijo, pero es que su hijo lo tuvo que criar su padre. Ella no que deseaba estar embarazada. Y ha sido una mujer que ha sido muy polémica en muchísimos certámenes, en muchísimos, digamos, en muchísimos festivales internacionales por sus declaraciones, su manera de pensar y todo lo que conlleva, que hoy en día es realmente políticamente muy, muy incorrecta. Por eso se puede decir que Brigitte Bardot no es que haya caído prácticamente en el olvido, pero es que prácticamente ya nada se habla de ella. Y ya os digo, es un personaje muy parecido al personaje de Y Dios creó a la mujer, que ya os digo es una película que se censuró en muchísimos países porque tiene un erotismo, digamos, muy mostrado, muy subyacente. ¿Por qué tiene un gran erotismo desde el primer momento esta película? Porque la presentación del personaje de Juliette así nos lo da a entender. Prácticamente en los primeros minutos de película el personaje de Kurt Jürgens llega a una pequeña villa donde está el personaje de Juliette y fijaos cómo se muestra ella por primera vez en la gran pantalla y no era una doble de cuerpo. Se nos presenta totalmente desnuda, pero de lado y tumbada boca abajo, de tal manera que ninguno de sus encantos se muestran en pantalla, pero se ve evidentemente toda la silueta del cuerpo de ella, toda su piel está tumbada, de lado y boca abajo, pero ninguno de sus encantos se puede ver. Estamos hablando del año 1956. Pero mientras Kurt Jürgens está hablando con Juliette, con el personaje de Brigitte Bardot, ella está detrás de unas sábanas colgadas que se están secando al sol y ella detrás de las sábanas está completamente desnuda. Es decir, se está insinuando, el personaje de Brigitte Bardot, el personaje de Juliette, se está insinuando al personaje de Kurt Jürgens y también al espectador. Porque el espectador sabe perfectamente que ella está completamente desnuda. Y es más, cuando llega su madre adoptiva, le espeta diciendo, anda, vístete que te estás comportando como os lo podéis imaginar. Y ella pues se pone una especie como de batín o de blusón grande que le cubre todo el cuerpo y se va al pueblo tranquilamente en el autobús que la lleva desde lo que es la finca, la casita donde tiene con sus padres adoptivos, al pueblo de Saint-Tropez. También sabemos perfectamente que ella, debajo de ese blusón, de ese vestido, está completamente desnuda. Y además un aspecto que denota la rebeldía del personaje, y es que prácticamente Brigitte Bardot durante toda la película anda descalza. Eso nos da a entender el sentimiento de despreocupación que tiene el personaje en todo momento. Sentimiento de despreocupación que incluso la misma Brigitte Bardot tenía y que ha tenido a lo largo de lo que es su vida, porque no le ha importado muchas veces hacer declaraciones bastante importantes, muchas veces en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito incluso racial, por lo que se le ha puesto, pues lo podéis imaginar, pues una serie de etiquetas a esta actriz a lo largo de prácticamente desde que empezó en el cine. Posteriormente en la película ella tiene, como os he dicho anteriormente, relación con los tres protagonistas y lleva a casarse con el personaje Jean-Louis Trintignant, porque debido a su comportamiento tan precoz y tan sexualmente liberada, su familia lo que hace, lo que decide, es, digamos que despreciarla
y la quieren de vuelta al orfanato, porque tiene 18 años y la mayoría de edad en aquella época es 21 en Francia. Y claro, ella no quiere volver al orfanato ni muchísimo menos. Y este chico, interpretado por Jean-Louis Trintignant, que digamos que es el más inocente de todos los hombres que están enamorados de ella, pues se quiere casar para que ella no se vaya. Pero claro, ella no le desea a él, sino al personaje interpretado por el actor Christian Marquand. Y claro, aquí es cuando surge totalmente, digamos, el conflicto entre los tres hombres que están enamorados de ella y que cada uno la quiere para algo diferente. Kurt Jürgens la quiere, digamos, como sí, como amante, pero más para encarrilarla en el sentido más estricto de la palabra. ¿Cómo se llama? Jean-Louis Trintignant la quiere solo para una aventura. Y el personaje, no, perdón, Christian Marquand la quiere para una aventura. Jean-Louis Trintignant la quiere para casarse con ella porque realmente la ama. Y de ahí el conflicto emocional que tiene el personaje. Tengo que decir que Y Dios creó a la mujer es una película que vista a día de hoy, evidentemente nos puede parecer desde el punto de vista erótico una película bastante pluf, por así decirlo, un tanto ingenua, un tanto inocente, incluso yo diría infantil. Pero claro, estamos hablando de que cuando se estrenó eran los años 50. Y claro, una mujer que en una película se comporta de una manera muy liberada, sexualmente precoz, desinteresada de todo y que le da lo mismo 8 que 80, evidentemente se encontraba de bruces con todo lo que era en ese momento la censura. En Estados Unidos fue un escándalo el estreno de esta película, pero de proporciones monumentales. Ahora eso sí, también fue un éxito bestial, porque no tenía ningún desnudo la película, pero todo se insinuaba. Incluso hubo bastantes, por así decirlo, grupos conservadores que intentaron lo que fue el estreno de esta película sin conseguirlo. Y realmente de la noche a la mañana ya os digo que Brigitte Bardot se convirtió en un sex symbol absolutamente bestial. Además que la imagen que da Brigitte Bardot en esta película no solo desde un punto de vista psicológico, sexual, como muy despreocupada, sino en lo que es su manera de vestir, su manera de llevar el pelo, también marcaron tendencia. Brigitte Bardot, con el tiempo ya en los años 60, siendo ya un poquito más mayor, se convirtió en un auténtico icono de la moda. Sobre todo porque, además en la película, lleva una melena rubia, un pelo que tiene impresionante, prácticamente siempre, en la mayor parte de la película, sin peinar. En la primera parte, pues sí, parece que está en un baile con el personaje Christian Marquand y parece que lo lleva más peinadito, más... Pero a lo largo de toda la película lleva, digamos, un no peinado. Y en la mayor parte de lo que son las secuencias, ella siempre se está tocando el pelo para resultar un personaje como más sensual. Pues esa manera, en los años 50 y en los años 60, de llevar el pelo un poco suelto y despreocupado, lo adoptaron muchas chicas jóvenes de aquella época. Es decir, que marcó tendencia, por así decirlo. Incluso la manera que tiene ella, por ejemplo, de andar, de contonearse en la película, se puede decir que lo aprendió en su academia de baile. Porque esos movimientos un tanto insinuantes que tienen durante toda la película, se puede decir que los intentó aprender Brigitte Bardot, los aprendió realmente o los creó del conocimiento que había obtenido en la academia de baile junto a su compañera Leslie Caron, pero que en la vida real, se puede decir que, mejor dicho, en las películas, lo llevó durante casi toda su filmografía. En la película se ve que, ya os digo, es una mujer muy despreocupada, pero que realmente va a crear un conflicto entre estos tres hombres que desde un punto de vista social y económico y emocional van a estar continuamente enfrentados. Es decir, Y Dios creó a la mujer es la típica película donde la mujer es, digamos, la persona que va a... ¿cómo os diría yo? Va a condicionar la evolución de los personajes masculinos, justamente al contrario de las películas de Howard Hawks, que es... bueno, sí, es parecido, es la mujer la que condiciona a los hombres. Pero se puede decir que su interpretación es la de una femme fatale del cine negro, pero en este sentido más tirado a lo que es la liberación de la mujer.
Y fijaos que estamos hablando ya de los años 50, pero Brigitte Bardot ya en su momento y gracias a esta película se convirtió en una mujer completamente liberada que no necesitaba de un personaje masculino para poder ir desarrollando su vida. Es más, a lo largo de la película se lleva bastantes chascos con los hombres y eso es lo que le va a llevar a comportarse de una manera, vamos así decirlo, de una manera un tanto despreocupada, pero sobre todo ya no os digo solo liberada sexualmente, sino que también no le importan los sentimientos incluso de su marido, el personaje que interpreta la Jean-Louis Trintignant. Es decir, que Brigitte Bardot marcó una época. Fue una mujer, fue una actriz, todavía vive, lo digo porque se retiró, creo que se retiró en los años 70 aproximadamente, o en 1980, 80 y pocos, de lo que fue la interpretación. Se puede decir que se retiró a tiempo dentro de lo que fue la industria cinematográfica, porque cuando su estrella se fue apagando es cuando ya, en los años 70, digamos que los sex symbols o los mitos eróticos ya se veían realmente de una manera muy distinta. Pero que Brigitte Bardot, por ejemplo, si en Italia estaban, ya os digo, las mayoratas, como ayer, o el otro día os dije, de Rossana Podesta, de Gina Lollobrigida, incluso en algunos aspectos, no en todos, Silvana Mangano, se puede decir que Brigitte Bardot, dentro del cine francés, llegó para convertirse en el mito erótico de la meca del cine francés, en aquel país. Y yo creo que a día de hoy solo Catherine Deneuve puede, como mito erótico, pero no tan descarado, por así decirlo, porque luego incluso en los años 70, en las películas que realizó en los años 70, ya Brigitte Bardot se puede decir, en los que yo ya he visto que prácticamente en todas sale desnuda, y aquí ya se la ve prácticamente, se puede decir que todos sus encantos, marcó un antes y un después. Y además en Estados Unidos, dentro de los años 50, cuando las mujeres en ese sentido estaban todavía muy en el código Hays, por así decirlo, se puede dar a entender que Brigitte Bardot, digamos que rompió moldes en todo lo que fue la época y dentro de los años 50, finales de lo que fueron los años 50. Brigitte Bardot y esta película, Y Dios creó a la mujer, se puede decir que, ya os digo, son un clásico, tanto ella como la película, por lo que realmente desde un primer momento supusieron para la industria cinematográfica, que desde ese mismo momento pues ya se tuvo, incluso en Estados Unidos, muy en cuenta, mujeres, sobre todo voluptuosas, de una gran belleza, pero siempre con un toque de picardía, un toque, digamos, aparentemente de ingenuidad, pero que sabían muy bien lo que se estaba haciendo. Y ya os digo que Y Dios creó a la mujer no es una película que destaque por su calidad. Ya os digo que, como os he dicho al principio del vídeo, que lo que es el montaje de la película, lo que es el ritmo, es muy asincopado. Y la película, ya os digo que se hace tediosa. Tiene virtudes interpretativas y, por así decirlo, hasta cierto punto técnicas, pero la película resulta argumentalmente fallida porque no por lo que se cuenta, sino por cómo se cuenta. Es decir, es una película que se hace incluso pesada para 1 hora y media, porque tiene muchas secuencias que se alargan en demasía y que tampoco te dicen mucho. Tiene muchos planos de relleno y porque yo creo, ya os digo, que Roger Vadim no sabía y no supo a lo largo de su filmografía, por las películas que yo he visto, lo que era el ritmo cinematográfico o lo que era la economía narrativa. Es decir, la economía de medios para Roger Vadim se puede decir que no existía. Pero sí que consiguió que prácticamente su exmujer en 1956 se convirtiera en un sex symbol de la historia del cine, en uno de los grandes mitos eróticos de todos los tiempos, y que además forjase, por así decirlo, su propia leyenda, y también su propia cruz, porque la actitud que ha tenido siempre Brigitte Bardot, desenfadada, incluso abierta, con ciertos temas sociales y políticos, la ha convertido en un personaje, vamos a decirlo, hoy en día políticamente incorrecto. Es más, hoy en día esta película no sería posible filmarla por su incorrección política. Pero es que el cine francés, que se empezó a realizar mediados finales de los años 50, ya incluso con la Nouvelle Vague, se puede decir que era un cine también políticamente incorrecto, hasta cierto punto. Pero esta película, ópera prima de Roger Vadim, se puede considerar que es políticamente incorrecta desde el principio hasta el final, y que hoy en día sería tachada de machista en todos sus aspectos, por el comportamiento de la actriz, por estar, digamos, dentro de un marco
No voy a decir ni muchísimo menos heteropatriarcal, ni ningún de estos jaleos políticos, pero sí que es un personaje que está tratado realmente desde el punto de vista hedonista, única exclusivamente para lo que es el placer del hombre, a través de ser un amante, de ser una mujer para una noche, como lo quiere el personaje de Christian Marquand, o de quererla como mujer, en el personaje de Jean-Louis Trintignant, pero que realmente es capaz incluso de matar, incluso por su mujer. Ya en ese sentido no os digo más. Por eso os digo que si veis Y Dios creó a la mujer, luego no me echéis los trastos o no me tiréis los tomates al vídeo, porque no sea realmente una película de gran calidad. Y Dios creó a la mujer es una película clásica hoy en día por una sola razón, porque lanzó al estrellato nada más y nada menos que a Brigitte Bardot. Absolutamente por nada más. Y a partir de entonces Brigitte Bardot dejó de protagonizar, mejor dicho, de interpretar papeles secundarios, como hizo en Helena de Troya, que estuvo completamente eclipsada por Rosanna Podesta. No tiene nada que ver, yo prefiero a Rosanna Podesta muchísimo más desde el punto de vista interpretativo, físico, de todas las maneras, pero que desde ese mismo momento se convirtió desde esta película en ya no solo en un mito erótico, sino en una estrella capaz de eclipsar incluso a las mejores de su época, pero todo por la sensualidad que irradiaba detrás de las cámaras. Espero que os haya gustado este vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado este comienzo del nuevo ciclo de cine europeo, miniciclo de europeo, y que eso sí, las dos películas que van a venir posteriormente ya sí son obras maestras. Quería comentar esta solo para hablaros realmente del personaje de Brigitte Bardot, que yo creo que en un canal dedicado al cine, un personaje como Brigitte Bardot, una estrella del cine francés y del cine mundial como Brigitte Bardot, que tuvo realmente su momento en la industria del cine, yo creo que es digna de ser, digamos, ya no reivindicada, sino, digamos, homenajeada. Ya os digo, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.